Hola, ¿cómo están amigos? Espero que le estén pasando muy bien. ¡Sí! Yo estoy súper y vengo a contagiarles mis buenas vibras. Ajá. Para mí siempre es un gusto reencontrarnos en Tiempo para Aprender. ¿Dónde más? Solo en USMP TV, el primer canal educativo del Perú. Hola Rafael, qué gusto verte. Una vez más estaremos juntos para darles a todos una super presentación en sus casas. Así es, Ángel. Esta vez les mostraremos una nueva edición de lenguaje, literatura y razonamiento verbal de primero de secundaria. No olviden sacar sus cuadernos para que apunten lo más importante y no olviden los detalles de lo que les vayamos enseñando. Sí, pero antes quería recordarles a todos que luego de cada explicación recibiremos la visita de nuestra profe. ¡Wow! Ella vendrá a retarnos con unas preguntas que nos permitirán demostrar qué tan atentos hemos estado al repaso. Ajá. Ahora sí, comencemos con el primer curso, ¡Lenguaje! Estamos iniciando el primer tema de hoy con un ejemplo. ¡Sí! Ángel, creo que tu amigo te quiere decir algo. Sin embargo, su mensaje no llega a ser una oración. Sí, tienes toda la razón, porque yo es el sujeto, pero le falta el predicado. Eso que aún no me dice Manuel es el predicado, y me contará lo que le ocurre, o tal vez una acción que realizó, realiza o realizará. Tal vez me quiere decir, yo te visitaré, yo miré de viaje a Huánuco, yo desayuné pan con palta y mi hermana yogur con cereal. Sí, tienes razón, hay muchas opciones y todas ellas representan el predicado que le falta a la oración. ¡Claro! Yo te envío un nuevo mensaje. ¡Wow! Felicitaciones para tu amigo. Comenzamos este repaso recordando que en la oración el sujeto es la palabra o grupo de palabras que nos presenta de quién se habla. Ojo, hace poquito te hablamos de él y sus partes. Ahora es momento de concentrarnos en conocer al predicado, que en esta ocasión nos cuenta qué es lo que se dice del sujeto. Un dato que debes recordar, sí o sí, es que el núcleo del predicado es un verbo conjugado. Este núcleo se presenta de dos formas, simple y compuesto. Sin embargo, también puede trabajar como núcleo una perífrasis verbal. Se trata de un grupo de formas verbales que funcionan como si fuesen un solo verbo. Vamos a ver más a detalle cada una de esas formas del núcleo del predicado. Por ejemplo, si tenemos una oración como mi hermano organiza la reunión, claramente el sujeto es mi hermano, mientras que el predicado es organiza la reunión, siendo el verbo organiza, el núcleo del predicado que está en su forma simple. Por otro lado, también podría ser mi hermano ha organizado la reunión. Acá podemos ver cómo dos palabras son el núcleo del predicado, es decir, de forma compuesta. Finalmente, si tenemos mi hermano tuvo que organizar la reunión, en esta oración se tiene una perífrasis verbal como núcleo del predicado. ¡Claro! Yo creo que quedó claro el núcleo del predicado en forma simple y compuesta. Tienen un verbo en el primer caso y dos verbos en el segundo. Sin embargo, puede que aún tengamos dudas sobre la perífrasis verbal, pero ahorita las resolvemos. Les cuento que la perífrasis verbal tiene dos verbos, una forma conjugada que aporta las nociones de persona, número, tiempo y modo de la acción, y otra forma no conjugada que puede estar en infinitivo, participio o gerundio. Por ejemplo, tú tienes que partir la torta. Él estaba partiendo la torta. Mi prima fue premiada en el evento. Los infinitivos son las formas de los verbos terminados en ar, er e ir. Por ejemplo, tú tienes que estudiar. Estudiar termina en ar, por lo tanto se trata de un verbo en forma no personal, en infinitivo. Los gerundios son formas del verbo terminados en ando o yendo, y los podemos utilizar así. Yo estaba estudiando cuando ocurrió el temblor. Estudiando termina en ando, por lo tanto hablamos de un verbo no personal, llamado gerundio. Finalmente, los participios son las formas del verbo que terminan en ado, ido, to, so y cho. Ejemplo, yo había estudiado para el examen. Estudiado termina en ado, por lo que hablamos de un verbo no personal llamado participio. Para complementar la información de la perífrasis verbal, podemos decir que funciona como un conjunto que expresa un solo significado. Por ejemplo, si se expresa una obligación, iría algo así: hay que ir. Si hablamos del inicio de la acción, la perífrasis podría ser va a comprar. Si es acción en su desarrollo, un caso es estoy leyendo. O también puede expresar una acción terminada. En este caso ocurre al decir ha dicho. Todas estas ideas pueden cumplir la función de núcleo del predicado. ¿El predicado solo consta de núcleo? No. Tienes razón, la respuesta es no.
El predicado se complementa con otros 3 elementos: el objeto directo, el objeto indirecto y el circunstancial. Vamos a conocer el primero de ellos, el objeto directo. Normalmente representado como OD, es el complemento que nombra al ser u objeto sobre el cual recae la acción del verbo. Por ejemplo, yo compré chocolates para mi hermana. Para hallar el objeto directo se pregunta, ¿qué más verbo? Entonces, ¿qué compré? Chocolates. Ese es el OD. Además, lo podemos reemplazar por pronombres como la, las, lo, los, me, te, etc. En esta oración sería, yo los compré por su cumpleaños. En cuanto al objeto indirecto, podemos identificarlo con OI y es el complemento que acompaña al objeto directo y al verbo. Para ubicarlo realizamos una simple pregunta. ¿A quién más verbo? O ¿para quiénes más verbo? Y así obtenemos al OI. ¿A quién compré? No suena bien esa pregunta, ¿verdad? Probemos con la otra opción. ¿Para quién compré? Ahora sí, para mi hermana. Ese es el OI y se reemplaza por le o les. Yo le compré chocolates. Les presento otro ejemplo. Marcos compró golosinas para sus hijos. ¿Qué compró? Golosinas. Ese es el objeto directo. ¿Para quiénes compró? Para sus hijos. Ese es el objeto indirecto. Finalmente tenemos el circunstancial, que se suele representar con una C. Esto es el complemento que expresa la situación de la acción verbal. A su vez, existen hasta 8 tipos de circunstanciales: de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de finalidad, de instrumento, de compañía y de causa. Veamos a cada uno de ellos. ¡Sí! Comencemos con los circunstanciales de lugar, que se ubican al hacer la pregunta ¿dónde más verbo? Por ejemplo, el espectáculo fue en el Gran Teatro Nacional. También tenemos al circunstancial de tiempo, que se puede identificar con la pregunta ¿cuándo más el verbo? Por ejemplo, ayer fueron las Olimpiadas Universitarias. También tenemos los circunstanciales de modo, que responden a la pregunta ¿cómo más verbo? Por ejemplo, comí rápidamente durante el recreo. Por otro lado, tenemos el circunstancial de cantidad, que responde a la pregunta ¿cuánto más verbo? Por ejemplo, el hermano menor pagó mucho dinero. Otro circunstancial es el de finalidad, que se reconoce con la pregunta ¿para qué? Más verbo. Por ejemplo, se peina para ir al cine. Ahora les diré los últimos 3 circunstanciales de instrumento, que se identifica al hacer la pregunta ¿con qué? Más verbo. Por ejemplo, pintaron el graffiti con aerosoles. Otro circunstancial es el de compañía, que responde a la pregunta ¿con quién? Más verbo. Por ejemplo, el viernes jugaré con mis amigos. Finalmente tenemos el circunstancial de causa, que responde a la pregunta ¿por qué? Más verbo. Por ejemplo, ellos demoraron porque hubo mucho tráfico. Veamos un ejemplo de todo lo repasado antes de ir a la ronda de preguntas. Ayer Nadia compró un CD de Soda Stereo para su mejor amiga por su cumpleaños. ¿Qué elementos del predicado podemos encontrar en el enunciado? Les damos 5 segundos para que puedan encontrarlos. ¡Listo! ¡Vamos! Ayer Nadia compró un CD de Soda Stereo para su mejor amiga por su cumpleaños. Primero localicemos el predicado. Compró un CD de Soda Stereo para su mejor amiga por su cumpleaños. ¡Correcto! ¡Un momento! Ayer también forma parte del predicado. Esto nos demuestra que el predicado puede estar antes del sujeto, después del sujeto o antes y después del sujeto, como en esta ocasión. Continuemos. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Compró, porque es el verbo y se presenta como un núcleo simple. Para encontrar el objeto directo preguntamos ¿qué compró Nadia? La respuesta es un CD de Soda Stereo. Y con respecto al objeto indirecto formulamos ¿para quién lo compró? Así es, para su mejor amiga. Por último, vamos con los circunstanciales. En este caso hay 2. El primero es el de causa, así que preguntamos ¿por qué lo compró? Por su cumpleaños, muy bien. Y, para acabar, tenemos el circunstancial de tiempo. ¿Cuándo lo compró? La respuesta, ayer. Ahora sí, chicos, estamos listos para las preguntas. Ahora nos toca llamar a nuestra profe Mireya para que nos ponga a prueba sobre lo aprendido. ¡Bienvenida, profe!
Hola chicos, muchas gracias por la presentación. Espero que estén muy bien porque yo estoy muy contenta. Ahora les voy a plantear una pregunta para poner a prueba sus recientes conocimientos. ¿Cuáles son los elementos del predicado? Alternativa A, modificador directo, modificador indirecto y núcleo. Alternativa B, objeto directo, objeto indirecto, núcleo y circunstancial. Alternativa C, núcleo, modificadores, objetos y aposición. Uy, esta sí me parece fácil, porque hay partes que pertenecen a la estructura del sujeto, por ejemplo, los modificadores, así que yo tengo clara mi respuesta. ¿Pero qué dices tú, Ángel? Pues, al igual que tú, también tengo clara mi respuesta. Es la letra B. El predicado se divide en objeto directo, objeto indirecto, circunstancial y núcleo. ¡Muy bien! ¡Increíble! Una vez más respondimos bien. Creo que hoy todos hemos prestado atención. Ahora ha llegado el momento de iniciar el repaso de la próxima asignatura... ¡Literatura!